Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy con... Irma. Y hoy vamos a hablar, tenemos dos temas para conversar. Queremos empezar por una investigación que se publicó en el diario La Prensa acerca de las licencias con sueldo de las que gozan los alcaldes y representantes. Como se dio a esta información, bueno, la Contraloría ha aprobado, autorizado 172 licencias con sueldo para representantes, mientras que hay 30 para alcaldes a nivel nacional. Estos 30 alcaldes representan el 40% de todos los alcaldes que hay en el país. O sea, en el país, si no me equivoco, hay 77 alcaldes, porque hay 77 municipios. Entonces, cuando sacamos los cálculos, esto es una carga de 56, solo los alcaldes son $56,280 al mes o $675,000 al año. Y son $3.2 millones al año en licencias con sueldo para representantes. Entonces esto obviamente la gente se ha quedado como que, espérate, ¿por qué estas personas básicamente están cobrando doble salario? Son personas que en su gran mayoría eran funcionarios antes de salir electos para su cargo de elección popular y en vez de renunciar a su cargo en la entidad pública donde laboraban y cobrar su salario por ser alcaldes o por ser representantes, simplemente como que no, me dan una licencia, me están pagando esos meses y yo sigo, o sea, yo soy representante, soy alcalde. Hicimos como un análisis de esos datos que publicó Contraloría, de cuáles son estos representantes alcaldes que gozan con esto. La razón por la cual Contraloría lo publicó fue por una demanda del abogado Ernesto Cedeño, donde pide la información, o sea, es como una solicitud de información de que eso debería ser público, y bueno, en el caso, efectivamente sí, debería ser público ese listado, y bueno, por eso Contraloría publica los nombres. Son el Meduca y el Minsa, las dos instituciones que tienen la mayor carga de licencias con sueldo. El Meduca gasta 2 millones por año en la licencia de 94 alcaldes y representantes y el Minsa desembolsa 460,000 por año por 18 licencias. Entonces, cuando lo vemos así, obviamente es un tema, yo estuve como investigando un poquito para ayudar en la elaboración de las notas y le pregunté al ex alcalde de la ciudad de Panamá, José Blandón, acerca de por qué se daba esto, si él consideraba como presidente del panameñismo, porque sí hay alcaldes de como los grandes partidos, todos tienen alcaldes que están como en esta modalidad de doble salario. Y o sea, Blandón me explicaba que antes, estamos hablando en los años 80, 90, los sueldos de representantes, particularmente en áreas rurales, o sea, en corregimientos más chicos o en distritos más chicos, no eran tan altos como podían ser los sueldos de un maestro o un médico o demás. Entonces que esto se empezó a aplicar porque había profesores, por ejemplo, pasaba que eran como profesores de escuelas públicas que trabajan para el Meduca, se lanzaban a representantes para, por X razón, hacer cambios en su comunidad o lo que fuera, y resultaba que el salario de los representantes era más bajo que el salario de que tenían como profesores. Entonces ahí se hacía como, se ajustaba. Lo que dice Blandón es que esa realidad ya no es así, porque ya hay aumentos, o sea, se ha aumentado la cantidad que gana un representante, se ha aumentado la cantidad que gana un alcalde, y eso ya no tiene razón de ser. O sea, como que es una medida que está totalmente desfasada con la realidad hoy en día. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de 3 millones, de repente Panamá, como es un país que hablamos de miles y millones, de repente no suena como mucho, pero si tú lo miras en contexto con otras instituciones que 3 millones al año, un aumento de 3 millones al año podrían hacer una diferencia, que son, qué sé yo, el CENIAF, el INAMU, entonces ahí es donde uno dice, realmente debería estar el Estado dando licencias con sueldo. ¿Es conveniente para el Estado dar licencias con sueldo? Mi respuesta es que no, excepto en casos muy específicos, como de repente un funcionario que está estudiando y que el Estado se va a asegurar de que el funcionario vuelva y que trabaje en el Estado, ahí te lo puedo entender. Pero aparte de eso, no veo ninguna razón para que en pleno 2021, como bien has dicho, se han aumentado los salarios y los presupuestos de las juntas comunales y de los representantes. No tiene ningún sentido que las licencias con sueldo existan en el Estado. Y aparte de las licencias con sueldo, también tenemos las personas que corren para varios cargos, ¿no? Personas que corren para representante, personas que corren para alcalde, para diputado, etcétera. Entonces ahí también salen y quedan nombrados en todas las posiciones y quedan en la licencia con sueldo, whatever, etcétera. Que también para mí debería ser
Debería ser prohibido por el simple hecho de que no es conveniente para el Estado, para la población, para el que debe ser el beneficiado final de toda esta planilla, debe ser la población, ¿no? Y definitivamente que, como bien dices, ya está completamente desfasado este tema de las licencias con sueldo. Y aparte de que no debería permitirse, con todo y que se permita, me parece que al igual es un fallo a la ética que tú, como funcionario, en vez de renunciar a tu puesto en el que tú sabes que no vas a volver, porque hay funcionarios que tienen cuántos años ya con licencia con sueldo en entidades que estaban en el año de la pera. Entonces, en vez de renunciar, ellos deciden ser esta carga para el Estado, deciden seguir teniendo este sueldo sin dar ninguna función a cambio, porque no es que estén laborando en la institución, sino que simple y sencillamente tienen una banca vacía y un dinero que les entra a su cuenta de banco o al cheque, o no sé cómo les paguen, simplemente porque sí, ¿no? Y me parece que estamos súper atrasados en este tema, porque cada año que va sucediendo que vamos permitiendo que se paguen estos doble licencias, se paguen las licencias con sueldo, vamos perdiendo más y más dinero en los bolsillos de personas que no están siendo muy éticas y bueno, me parece que es urgente que resolvamos esta situación. Vemos también o sea, cuando yo lo veo como que qué entidades en este año tan difícil que hemos tenido, como que qué entidades son las que más están desembolsando. O sea, tienes al Meduca, tienes al Minsa, pero también hay, o sea, por ejemplo, se habla mucho de contención del gasto y de ser como inteligentes me acuerdo que Nito Cortizo decía como que recortando un poquitito por ahí y recortando un poquitito por allá se ahorra bastante plata. Bueno, de hecho, Recortándole a las instituciones que más lo necesitan y permitiendo que las instituciones que tienen salarios abultados, planillas abultadas como esta y personas con licencia con sueldo lo sigan pagando. O sea, realmente no es una... Presidencia como tal, el Ministerio de la Presidencia incurre en un gasto mensual de $14,700 por 11 licencias. En total son $176,000 al año. Lo mismo pasa en la Asamblea. En la Asamblea es la cuarta entidad que más gasta en como en lo de las licencias con sueldo. Son $16,000 por 9 licencias, eso es mensual, lo cual son 196,500 al año. Y cuando lo ves, $16,000 por 9 licencias, estás hablando de buenos salarios. Son licencias con sueldos de entre $1,000, hay una que es hasta $3,500. O sea, esto no es ni siquiera es una botella. O sea, esto no es una botella, esto es una persona. Si lo quieres ver así, sí, porque no estás yendo a trabajar y estás cobrando $3,500 en sueldo al mes por no hacer nada. Y ni siquiera dices que no hacer nada de juega vivo. No, tú no tienes por qué ir porque tú tienes otro trabajo. Claro, exacto. O sea, No de cierta manera lo haces legalmente porque tienes una licencia o sea, con sueldo. ajá, simplemente lo tienes ahí. ¿Me entiendes? Como que eso está totalmente... No tiene ningún sentido Sí, que las entidades del Estado estén pagando de esa forma para personas que han sido electas por voto popular para representarlos en consejos municipales, para ser alcaldes de su... O sea, no. sí, o sea, tienes que decidir. Y también nuestra constitución es muy ambigua con el tema, porque sí especifica que un funcionario no puede recibir más de un sueldo, pero dice, excepto en los casos que se reglamente en la ley. Entonces ya pues ahí abres la puerta, ahí dejas la puerta abierta para que en la ley se reglamenten un montón de casos como los que hemos mencionado. Sí, la verdad es que, bueno, y no sé, es como otra de esas cosas, se habla un poco de que eso se puede regular, o sea, de que se puede revisar cuando se reforme la ley de descentralización, que además la ley de descentralización le ha dado muchísimas más facultades y como responsabilidad y dinero a las juntas comunales y a los municipios, o sea que es un tema bastante interesante como que sigamos pagando licencias con sueldo. Sí. Ah, estamos hablando de 199 personas que tienen doble sueldo y que es totalmente legal. O sea, totalmente Completamente legal. legal, estamos pagando 2 salarios porque sí, porque no quisieron renunciar y porque pues se puede, porque las reglas dicen que Porque se se puede. puede. O sea, la razón es porque se puede. Pero bueno, en otro tema que En también otro tema que tampoco hace mucho sentido, y es escandaloso. Cuéntanos. escandaloso por la institución de la que sale, bueno, para un poco de contexto, la licenciada Heidi Méndez Illueca, ella demandó por inconstitucional un artículo de la Ley 7 del 5 de marzo del 2013. Esta ley lo que hace es que establece el marco regulatorio para la esterilización femenina. Entonces, esta ley lo que dice es que los hombres que se puedan esterilizar en el sistema público lo pueden hacer desde los 18 años. O sea, tú eres un hombre, tú cumples 18 años, tú vas y al seguro de que, bueno, sí, por favor, hágame la vasectomía. Normal, todo bien. Pero si tú eres mujer y tú cumples 18 años y no quieres tener hijos, no puedes hacer lo mismo, sino que tienes que tener mínimo 23 años,
mínimo 2 hijos y una recomendación médica. Y incluyo lo de recomendación médica porque es muy importante, porque a raíz de este fallo han surgido varios testimonios de mujeres que cumplían con el requisito de la edad, cumplían con el requisito de la cantidad de hijos. No obstante, el médico, su médico de cabecera, simplemente no estaba de acuerdo con que ella se esterilizara y por lo tanto no le dio la recomendación y por lo tanto no se pudo esterilizar. Bueno, este artículo, específicamente el artículo que dice que las mujeres tienen que tener 23 años, más de 3 hijos, recomendación médica, ella lo demandó, la licenciada Illueca, lo demandó por inconstitucional. Y bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto en el Pleno, pero su fallo no fue muy Creo que igualitario, justo, no tiene mucho sentido. En pocas palabras, la Corte Suprema de Justicia dijo, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, porque sí hubo 4 magistrados que salvaron su voto y dijeron, no estoy a favor de este fallo de lo que la Corte Suprema está pronunciando. Lo que dijeron fue que, les voy a leer una parte, sí, para leer como que el quiera párrafo. parafrasear. Dice, así entonces debemos señalar que pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no puede soslayarse que la mujer, por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad que es una característica física o biológica, que yo sepa, el hombre también tiene la característica de la paternidad, pero bueno, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos. O sea, sí, los hombres y las mujeres son iguales, pero no porque la mujer tiene hijos, así que en verdad no son iguales nada, así que pues no, se fregaron y no pueden esterilizarse a los 18 años. Entre muchas de las razones que ellos decían, era una que es que como que el Estado tiene que velar por la natalidad, ¿no? Porque nazcan nuevas personas, porque cualquier Estado necesita una población, cosas que no tienen ningún sentido, y menos en un país como Panamá en el que no tenemos ningún problema de baja de natalidad. O sea, en Panamá no es que hay un problema de que las mujeres no están teniendo hijos, La población se está los hombres no achicando. están embarazando mujeres, o sea, eso no es lo que está sucediendo en Panamá actualmente, para nada. De hecho, lo contrario, creo que tenemos una poca planificación familiar en Panamá, me atrevería a decir, que de hecho igualar las condiciones en las que las mujeres se podrían esterilizar ayudaría a esta situación, pero bueno, estos magistrados no lo ven así y bueno, básicamente eso en resumen dijeron que la mujer simplemente y sencillamente por ser mujer y por tener un útero y por pasar por un embarazo 9 meses, entonces no podemos decidir si queremos o no queremos tener hijos, sino que el Estado nos tiene que decir si podemos o no. No, pero los hombres sí pueden. Entonces, otra parte como que mencionan es que, bueno, esta medida en verdad no es discriminatoria, porque todas las mujeres tienen que cumplirlo. Okay. Primero hay una clara discriminación entre hombres y mujeres, clarísima, porque que un hombre pueda acceder a estos procedimientos a los 18 y una mujer no, ya es una discriminación a todas luces y de verdad que no entiendo cómo los magistrados de nuestra... O sea, ya sabíamos que la corte era un poco... Pero cuando uno lee este fallo y uno lee para acabar el razonamiento que utilizan y la falta de lógica que existe, es bien preocupante que la Corte Suprema de Justicia, o sea, que el órgano que imparte justicia en Panamá, que los fallos son inapelables, que lo que dice ya está escrito en piedra, que no puedes hacer nada, tengan tan poco entendimiento de los derechos humanos y los derechos reproductivos de la mujer, que incluyen el acceso a la esterilización, a la que ya los hombres tienen acceso. O sea que sí se entiende el derecho a decidir, pero solamente el derecho a decidir de los hombres, no el derecho a decidir de las mujeres. Y creo que eso es lo escandaloso. Varias organizaciones se han pronunciado al respecto, la comunidad de científicas se pronunció al respecto, organizaciones Yo feministas creo, se han pronunciado al respecto. El problema es que, bueno, ya es un fallo inapelable, ¿no? Entonces, la única esperanza es que dentro de la Asamblea Nacional surja una iniciativa legislativa que modifique estos requisitos, estos requerimientos para las mujeres, porque claramente en nuestra Corte Suprema de Justicia no podemos confiar en que imparta justicia porque es que no entiende ni siquiera lo mínimo de derechos humanos ni lo mínimo de derechos de las mujeres. yo, o sea, creo que hay como varias cosas interesantes sobre este fallo. O sea, es la manera en la que ellos están interpretando la ley. Me parece súper interesante lo que tú dijiste sobre que, bueno, la maternidad, o sea, el ver la maternidad como una cosa femenina,
solo porque las mujeres son las que se embarazan cuando a la vez estamos, o sea, se habla mucho en Panamá de forma normativa jurídica, se habla mucho de la familia y la importancia de tener una familia y que los niños crezcan con una madre y un padre. Sin embargo, hablamos de la maternidad como una cosa exclusiva de la mujer, cuando no hay mención por ningún lado de la paternidad de los hombres y cómo eso involucra. O sea, ahí dije cero, o sea, como que aquí hay cero, es como si las mujeres se Cero embarazaran solas. lógica, cero lógica. De hecho, los magistrados que salvaron su voto, porque de hecho era uno era hombre y tres eran mujeres. Ah, porque los 4 que votaron a favor son hombres. Obvio. Ah, por supuesto, Obvio. obvio, que son hombres y preocupa mucho que no hayan buscado ni siquiera un poco de asesoría en el tema y se nota que no buscaron ningún tipo de asesoría en el tema, porque el razonamiento lógico es un razonamiento lógico que tú verías en un escrito de derecho de un estudiante de primer año. O sea, lo siento, pero es así, porque no tiene ningún tipo de Pero, razonamiento. Y no solamente la discriminación, perdón, no había terminado la idea, es entre hombres y mujeres, sino entre mujeres con capacidad adquisitiva y mujeres que no, de escasos recursos, porque en el sistema de salud privado, tú sí como mujer puedes exigir que se te y esterilice, lo puedes pagar. efectivamente pagando el tratamiento. Entonces sí hay una clara discriminación entre las mujeres que tienen ese dinero para poder decidir y las mujeres de bajos recursos que como no tienes recursos, entonces el Estado te dice que no. Mira, El Estado decide déjate, sobre tu cuerpo. déjate de disque bajos recursos. Recursos medios, porque hacerte un procedimiento en un hospital privado aquí no es disque una cosa de que, ay, tú tienes, solo la gente que vive en pobreza no lo puede, no, la gente clase media, o sea, tampoco lo puede, y menos cuando es electivo, o sea, menos cuando es una cosa así. Y creo que es simplemente como que otro escalón más en el que las mujeres que no tienen el privilegio de tener todos los recursos que necesitan para educarse y demás, son condenadas a este tipo de cosas. Porque en Panamá, ¿a quién le damos educación sexual? A las personas que van a buenas escuelas privadas donde se habla de planificación familiar, donde se habla de poder controlar el ciclo, o sea, todas De estas métodos cosas. anticonceptivos, de todo. Privadas. Si tú tienes plata para mandar a tus hijos a escuelas privadas, a tus hijas les van a hablar de anticonceptivos y de preservativos. Si no, vaya usted a ver. Eso. Anticonceptivos. ¿Quién aquí puede pagar anticonceptivos? Si tienes plata, pagarte con un ginecólogo privado que te los va a recetar y tú vas a poder ir a pagarlos en la farmacia. Entonces, de nuevo, no hay educación Sexual. sexual. No hay, o sea, no se habla de anticonceptivos, eso no es algo que la gente tiene como acceso No es a algo eso. que se promueva tampoco porque vivimos en un país muy conservador y religioso que puede tener sus problemillas con los métodos anticonceptivos. Y encima, entonces después le pones otra traba por encima a las mujeres para esto. O sea que creo que sí, como que lo del fallo de la corte primero viene en este momento y me parece interesante que en este momento, de hecho, por como tú mencionabas las propuestas legislativas, de hecho, el 8 de marzo, en el Día de la Mujer, Juan Diego Vázquez, el diputado independiente, presentó 2 proyectos de ley. Uno donde se habla de la salud menstrual integral para las mujeres, como en el marco del Día de la Mujer, y otro lo entregó presentó como para la equiparación de los procesos de esterilización. Entonces él mencionaba como yo no me he leído el proyecto de ley completo, pero básicamente quiere equipararlo. O sea, si un hombre a sus 18 años puede ir porque quiere hacerse una esterilización, igual debería poder hacerlo la mujer. Entonces, lo que me llama la atención hasta o sea, que ese es un proyecto de ley que como que hay que seguirle la pista y como que ver qué Sí, pasa con eso. porque como dijimos, es la única manera ya que la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra escrita en No, piedra. y va a ser interesante, y creo que es uno de esos temas, o sea, va a ser interesante ver cómo se lleva a cabo ese debate en la Asamblea, quiénes van a hablar a favor, quiénes van a estar en contra, cómo se va a manejar ese tema. Sabemos que muchas de las diputadas que son como conservadoras dentro de la Asamblea, estoy pensando Estamos hablando de principalmente Corina Cano. muchos de estos temas, Corina Cano es mujer. Así que a mí me va a llamar un poco la atención, dije, cómo se va a manejar Es ese tema. mujer, pero nunca ha legislado a favor de la mujer. Es que por eso me llama la atención y Juan Diego ha legislado más a favor de la mujer que Corina. creo que también está el tema de que la Corte Suprema, y esto lo leía como fue alguno de los análisis, o sea, el hecho de que la justificación por la cual no es inconstitucional es porque la maternidad dice tanto Dice mucho de la nuestro manera pensamiento de panameño. como de la manera en la que piensan estas personas, porque
por ejemplo, una esterilización, o sea, una vasectomía es reversible, la esterilización de la mujer no lo es. Se puede decir que entre más joven lo haces hay más peligro para la paciente. O sea, si tú quieres inventar, tú inventas, o sea, como razonamientos un poco más Elevado. elevados que dije, es que ellas son mamás. Es que literal fue así, y lo peor es cómo empieza la oración, como que, aunque los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y tienen La los mismos verdad no lo son. derechos, resulta que no lo son, porque la mujer tiene un útero, entonces no puede ser igual a nosotros. Sorry, que te vaya muy bien, yo voy a decidir sobre tu cuerpo. Y es una demostración de eso, de cómo la mujer a lo largo de los años, de hecho, antes de esta ley que entró, déjame decirle de qué año es esta ley, que es 2013. del 2013, habían otros requisitos para la mujer que eran la edad aún más elevada, e incluso llegó un punto en el que se necesitaba la autorización del esposo. O sea, sí hemos avanzado y todo, pero definitivamente que la Corte Suprema de Justicia no es como Y la quiero, institución del avance, porque es que van. bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero como cerrar con esta idea, y esto se lo oí cuando pasó todo este tema, porque este tema ya lleva un par de días, semanas dando vueltas, se lo oí a Claire Navash, y ella hablaba como de la el poco cuidado que le prestamos a como la manera, o sea, en los fallos que hacen la Corte Suprema, porque primero son tan esporádicos, o sea, muy rara vez, demoran tanto que nos concentramos como que, bueno, que por favor hay un juez que dice que no es amigo del presidente, y como que nos conformamos con que el juez sea bien, o sea, como que se vea bien, que el magistrado dice que parezca ser honesto y no tenga ningún caso de corrupción y no sea mejor amigo del presidente, como que nos conformamos con eso Porque la y barra está demasiado abajo. demasiado baja y no tenemos como que no tenemos el espacio mental para hacer la crítica que le siga. Es dije, Claro, no ¿cómo, hemos llegado como a ese punto todavía, de ahora queremos calidad. como que en la pirámide, ¿sabes? Las pirámides de necesidades, nosotros Ajá. estamos en la abajo. Estamos, dije, por favor, sé competente, dije, sé idóneo y Por por favor, favor, por favor no seas una rata a la que le pueden comprar con un maletinazo. exacto. Y entonces no Empezando llegamos por ahí. a la siguiente, no llegamos a la siguiente que es, dije, ¿cómo tú ves el país donde yo vivo? O sea, como que cómo tú ves las leyes que nos rigen, cómo tú interpretas la Constitución, cómo tú interpretas O nuestras si leyes. respetas a las mujeres, porque sí, puede ser un magistrado muy correcto, pero puede ser un magistrado machista, misógino. Entonces, no O sé, sea, eso me llamó muchísimo la atención y creo que sí, es parte las bajas expectativas que tenemos del sistema, la poca calidad de magistrados que hemos visto en el pasado, eh, y de nuevo, me parece que es importante la paridad en la Corte Suprema, digo, vimos definitivamente. cómo las mujeres dieron un razonamientos, no nos fuimos a hablar aquí, pero pueden leerse el fallo y las mujeres expusieron muy bien su caso sobre por qué sí debe ser inconstitucional el artículo. Bueno, creo que ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. También pueden seguir en @no soy Irma, a Dalia en @Dalia_Shell en todas sus redes sociales. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast sin nombre. Hasta luego. Chao.